quiero hacer la introducción. Vamos a empezar en este periodo de tiempo a hablar de cultura de reino. ¿Qué es cultura de reino? Lo primero tenemos que saber qué es cultura. Cultura es la suma total, integrada de rasgos de comportamiento, de comportamientos aprendidos que caracterizan a los miembros de una sociedad. Vuelvo a repetir y les voy a ir preguntando, iglesia, ¿qué es cultura entonces? ¿Nadie escuchó? Es la suma total, integrada de rasgos de comportamientos aprendidos que caracterizan a los miembros de una sociedad. ¿Qué entra en esto? Creencia, diga conmigo, creencias, valores, arte, lenguaje, tradiciones, normas y leyes, modo de pensar y comunicarse. Todo esto entra en una cultura. ¿Quién se acuerda de todas las cosas que entran de una cultura? ¿Alguien me puede decir una de estas? Creencia, ¿qué más? Valores, arte, lenguaje, norma, leyes. Todas la ha dicho la Claudia. Todas la ha dicho la Claudia. ¿Qué más? Allá atrás, ¿alguien más? Diga algo. ¿Están aquí chiquillos los que están atrás o no? ¿Ah? No, esto es, ¿qué es cultura? Sí, cultura es el conjunto de esto. Costumbres, ¿qué más? Allá atrás, allá arriba, uno de arriba que se salve, uno nomás. Ya. Uno de ustedes. Oh, los cabros. ¿Ah? No, si uno tiene ojo acá y oído acá. Voy a repetir hasta que solo aprendan. ¿Escucharon? Allá arriba pongan atención porque les voy a preguntar. La cultura es la suma total integrada de rasgos de comportamiento aprendido que caracterizan a los miembros de una sociedad. ¿Cuáles son? Creencias, valores y comportamientos que se comparten como grupo. Arte, lenguaje, tradiciones, normas y leyes, modo de pensar y comunicarse. Digan una al menos. Leyes, comunicarse, arte, valores. Todas las chicas lo dijeron todo. Daniel, ¿cuál? Date una. Arte, dijo, repitió una. Ya no importa. ¿Lo entendimos? La moral también tiene que ver con normas, leyes. La moral también entra dentro de la cultura. Es más, ¿cuál es la función de la cultura? ¿La vestimenta también? Ya. No, yo no lo dije acá, no lo tengo, pastor. No. Ya, bueno. Mire, ¿por qué me interrumpe? Función de la cultura, ¿cuál es la función? Les voy a preguntar, iglesia, al Eliezer también le voy a preguntar. Sí. Función de la cultura. Modela la identidad de la persona. Escúchame bien. ¿Cuál es la función de la cultura? Modela la identidad de la persona. Oye, ¿no es menor? ¿No es menor? Modela la identidad de la persona y refuerza la unión, la cohesión, que es cohesión, acción y efecto, de reunirse, adherirse las cosas entre sí, a la materia de los que están formados. Entonces, modela la identidad de la persona y refuerza la unión y cohesión de todos estos seres que están acá. La unión y la cohesión. Si nosotros somos una cultura, entonces estaremos unidos, cohesionados, en una misma manera de pensar.
modela la identidad de la persona y refuerza la unión, la cohesión, acción y efecto de reunirse, adherirse las cosas entre sí a la materia de lo que están formados. Iglesia amada, la cultura es el ADN de una sociedad. La palabra cultura proviene del latín cultivar, labrar, cuidar. Esto ya lo tenemos más o menos claro, ¿sí? Antropología, sociología, un poquito, pero vamos a lo que nos importa. Nosotros, los chilenos, hay algunos que no, hay argentinos, venezolana o colombiana, la amiga La Yarna, venezolana. Aquí hay argentinos, venezolanos. Pero nosotros los chilenos, yo voy a hablar de las... brasileño, ¿verdad? El país más grande del mundo, se me había olvidado. Italiano. Ay, Dios mío, ¿ve que dan ganas de...? Alemán. Ya. Nosotros los chilenos culturalmente tenemos mezclas de elementos indígenas, en particular mapuche, y la influencia del colonialismo español, ¿cierto? Esa es como la fusión que tenemos, la mezcla que tenemos los chilenos. Tenemos cosas hermosas, ¿sí? La gente chilena es muy trabajadora, ¿sí? Se destaca por eso. Es muy generosa. ¿Usted piensa así, que los chilenos son generosos? Sí, es generosa, gente generosa en general, ¿ya? Como cultura. También hay tiempos especiales como, usted sabe, la Teletón, ahí todos dan y se emocionan y nos alegramos cuando llegamos a la meta y todas esas cosas. Culturalmente, nosotros como país tenemos la tendencia, y esto creo que tiene que ver con los mapuches, que la mezcla que tenemos en nosotros, o indígena, que cuando algo pasa naturalmente, una catástrofe natural, nos volvemos a levantar. Es increíble, un terremoto en otro país no dura lo mismo. Claro, tenemos conciencia y cultura de terremotos, ¿o no? Dijimos que culturalmente somos una mezcla indígenas, hay varios mapuches más, ¿cierto?, con los españoles. Eso somos nosotros y tenemos muchas cosas buenas, como cada vez que hay una catástrofe tenemos la fuerza para poder levantarnos, cosas que en otro lado a lo mejor no sabrían cómo levantarse. Es una fuerza increíble que tenemos. Pero no podemos desconocer, y pongan ojo aquí, es como idiosincrasia, que es forma de actuar, de pensar. También tenemos cosas muy malas y que nos desfavorecen a la hora de convertirnos a Cristo. Y usted dice, ¿por qué dice eso, pastora? Hemos visto todo este tiempo cómo hay una influencia de las iglesias evangélicas en una idiosincrasia chilena. Quizás no es chilena solamente, quizás es latinoamericana. Por ejemplo, el chismear, murmurar, son cosas que nosotros como hijos de Dios ya deberíamos erradicarlas. Pero sabe que cuesta mucho, mucho erradicar, ¿sí? El cagüín, incluso nombre mapuche, cagüín, pero no tiene que ver con lo que nosotros leímos. Cagüín es como una fiesta, como una bebida, pero lo que para nosotros significa es comentario malintencionado. ¿Hay cagüín en la iglesia? Sí, tristemente. ¿Hay murmuración en la iglesia? Sí, tristemente. Yo no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Porque, amados, si usted va a un trabajo, ¿hay cagüín? Sí, hay cagüín. ¿Hay murmuración en los trabajos? Sí. ¿En la universidad? Sí. Donde usted quiera que vaya. Pero que los hijos de Dios lo practiquemos es otra cosa. ¿Sí? Cuando hablamos, mire, hay un término que se usa mucho aquí en Chile,
y qué es el chaquetero. ¿Has escuchado? Mauro, tú que sos argentino, ¿has escuchado el término chaquetero? No. Los que son extranjeros no, ¿cierto? No lo entienden, chaquetero. ¿Alguien de acá de Chile lo entiende el término chaquetero? Sí, lo entendemos, ¿cierto? El término chaquetero, los más jóvenes como que no lo usan, parece que es un término más antiguo. ¿Ves? La generación más jóvenes no sabe. Joseph, ¿tú sabes lo que es chaquetero? ¿Qué es? Más o menos. ¿Ah? Sí, ¿lo explicó con las manos? Pero lo explicó bien. Es un término coloquial, chileno, por supuesto. No sé si en otros países se usa. Persona que cambia de banda o de bando o partido por conveniencia o beneficio. ¿Sí? Y quiero que escuche bien lo que significa esto en profundidad. Es desleal, deshonesto, adulador, traidor, desertor. Mire, los sinónimos, qué fuerte. Pero imagínate nosotros que luchamos contra esa idiosincrasia. El chileno lo es, tristemente debemos decirlo. Chaquetero, ¿usted sabe de dónde viene el término? Las reformas luteranas en el siglo XVI habían partidos y llegaban con la chaqueta. Ponte tú esta fucsia. Y llegaban según los partidos, cada uno con su color de chaqueta. Fucsia, a lo mejor otro va a venir con chaqueta negra, el otro va a venir con una chaqueta verde, de acuerdo a su partido. El problema era que algunos empezaron a usar por dentro otro color. Y de acuerdo a los beneficios que eran expuestos, ¿qué hacían? Se daban vuelta la chaqueta y ahora eran de otro color. Ya no eran de su partido original, sino se cambiaban la chaqueta al otro lado y ahora eran partidarios de acuerdo a los beneficios. ¡Ay, este sector va a estar ofreciendo casa! Se cambiaban la chaqueta. ¡Ah, pero el otro sector estaba ofreciendo parcelas! Ahora me quedo. ¿Se entiende? Ese es el término chaquetero, coloquialmente usado para la generación más jóvenes. Y eso, tristemente, tenemos que erradicarlo. Y así, a modo de ejemplo, puse esto nomás. Porque hay muchas cosas, iglesia, que nosotros, mire, las mujeres, en el discipulado de las mujeres de los martes, hay algo que estamos conversando todos los martes. El martes último éramos 14, éramos menos. Pero yo decía, si 14 de nosotras decidimos levantar banderas del reino de Dios, de establecerlo sin ninguna de estas cosas, nosotros vamos a generar una influencia en la iglesia. Porque para allá tenemos que ir. Porque no podemos caer en lo que el mundo hace. Y es cierto, o sea, luchar en el trabajo quizás no vas a poder. Quizás en la universidad o en tu club de deporte, quizás se van a generar cosas bien, pero no vas a poder hacer nada. Pero tú puedes generar un cambio. Tú. Cuando tú decides no más, tu entorno se va a dar cuenta. Iglesia del Señor, debemos establecer cultura de reino en este lugar. Cuando todos lo hacemos culturalmente, es muy difícil identificar aquellas cosas incorrectas, porque todos lo hacemos. Porque en los departamentos donde tú vives hay 1000 familias, y de las 1000 familias ninguno paga gastos, no sé cómo se llaman,
comunes. ¿Para qué lo vamos a hacer si todos lo hacen? Por ejemplo, yo no me estoy metiendo ahí en temas, estoy diciendo que nosotros muchas veces es muy difícil distinguir lo bueno de lo que no es bueno cuando todos lo hacen. Es difícil. Cuando toda la masa va para acá, difícilmente yo pueda distinguir. Porque culturalmente, cuando aparecieron el Transantiago, ¿cuántos se subían por atrás? Culturalmente vivos, como vivos los chilenos. Ustedes saben que en Europa hay lugares donde no hay nada. Por ejemplo, el metro, tú pasas nomás. Entonces tú dices, el chileno que vaya, ¿para qué voy a pagar? Si puedo pasar por el metro gratis. No, no es para que tú pases gratis, es porque hay conciencia de honestidad. Entonces tú vas, pasas el pase tú, y no tienen eso que tenemos acá, no lo tienen. Porque ellos, por cultura, son honestos. Los japoneses, ¿ustedes saben qué hacen los japoneses? Hay una verdulería ahí y ponen una cosita donde tú les dejas la plata. Imagínate acá en Chile. Le roban hasta la cosita. Le roban hasta la cosita que va la plata. Chiquillo, eso es Japón. Japón nadie pasa, todos respetan, todos, por idiosincrasia, por cultura, todos respetan al de al lado, todos. Y esas cosas, es que ellos ni siquiera logran pensar una falta de respeto de esa manera, de irse sin pagar. Por eso te digo, es tan difícil notar que algo es incorrecto cuando todo el país lo hace, cuando todos se suben por la parte de atrás, cuando nadie quiere pagar el metro, o cuando esto, yo soy viva y si no me notan. Un día nosotros los sábados, ¿cuántos recuerdan que íbamos los sábados a la cárcel de mujeres? Por 2 años y medio más o menos fuimos. El primer sábado nos robaron los CD. El segundo después nos robaron la Biblia. Y así uno dice, ay Señor, mejor no llevábamos nada. Claro, para ella era normal robar. Para mí no era normal porque estábamos evangelizando con un grupo, trabajando con un grupo. Para ella era normal robar. ¿Qué hacíamos después? No llevábamos Biblia, no llevábamos CD, no llevábamos nada. ¿CD? ¿Usted sabe lo que es CD, los jóvenes? Menos mal que no dije cassette. Quiero que entiendan. Es muy difícil identificar lo incorrecto cuando todos lo hacen. Por eso nosotros, lo único que nos puede traer luz es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando te dice no, pero tú le traes así como si, oye, pero todos lo hacen. Él te puede decir, oye, pero tú eres hija de Dios. ¿Me entiendes? Nuestra idiosincrasia, amados, nuestra cultura, es cierto que tiene cosas lindas, pero nosotros sí o sí tenemos que renunciar a ese ADN que nos acarrea, que nos es como que nos lleva. Los vivos, los chilenos son vivos. El vivo, ese vivo que en todos lados le saca partido a las cosas. Ese que cuando va a Europa somos conocidos como los lanzas, por ejemplo. Rápido para robar, rápido. O en otros países. Es triste, amado, es triste que nos conozcan por eso. Es vergonzoso. Uy, si yo no soy así, jamás lo haría, ¿cierto? Usted podría decirme, jamás haríamos ese tipo de cosas, ¿cierto? Una, porque somos cristianos, pero quizás por los valores que traemos de familia tampoco lo haríamos, pero somos chilenos. Queramos o no, inconscientemente, nuestra cultura se refleja en nuestra manera de pensar.
y actuar en nuestro estilo de vida. Chicos, van a un estadio, abren las puertas, díganme que no van a entrar todos corriendo aún si no tienen boleto para pagar. Dígame que no. Quizá usted está ahí, metido entre medio de todo, usted llegó, compró el boleto, a no sé, un concierto, a un fútbol, a lo que sea. A un fútbol, dije, a un partido. Y ya está. A lo mejor la mitad no pagó, pero abren las puertas. Eso hacen en Chile. No sé si en otros países. Acá cuando hubo el terremoto, no sé si fue el terremoto o el tema del 18 de octubre, no me acuerdo, era agobiante ver los supermercados cuando se metían a robar, ¿sí o no? Yo no sé si les parecía lo mismo, pero de verdad uno decía, ¿qué es esto? Niños, adultos, ancianos, todos se metían a sacar. Yo no quiero eso para mí. Y yo no soy así, yo lo sé. Pero me refiero que eso no me representa para nada. Eso que yo veo no me representa. Los de Europa, los lanzan, no me representan para nada. Yo tengo cultura de reino en mí. Y es lo que quiero que entienda. Usted tiene que tener cultura, no de Chile, no de su país, sino del reino. De reino, valores, creencias, comportamiento, lenguaje, arte, de reino. ¿Se entiende? ¿A dónde quiero que vamos? Es fundamental que Cristo venga a transformar nuestras vidas. Necesitamos nacer de nuevo. Quizás usted lucha y está ahí por hacer las cosas bien, pero tiene una lucha. Y Jesús ahí con, ¿cómo se llamaba el que le dice nacer de nuevo? Nicodemo. Jesús con Nicodemo ahí, frente a frente. Y Jesús diciéndole, Nicodemo, tú sabes la palabra. La ley la conoces. Era fariseo. Sabes la palabra completa. Y él diciéndole, pero Señor, ¿cómo hay que nacer de nuevo? No se trata por la palabra, se trata en el Espíritu. Aquí, en el Espíritu, nacer de nuevo. En decir renuncio a aquella vida que tuve antes, luchar diariamente. Es que Dios me gobierne. Debemos cambiar nuestra cultura. ¿Sabe qué pasa? Segunda de Corintios 4:4, NBI, el que la tenga, la voy a buscar yo si nadie la tiene. Dice así. Si alguien la encuentra, Segunda de Corintios 4:4. NBI la tengo aquí. ¿NBI la tienen? Ah, esta la tenían. Era la otra que no tienen. Ya. El Dios de este mundo, ojo, ¿cómo sale? Minúscula. ¿De quién está hablando? Si no es con mayúscula, por eso usted tiene que corregir cuando escriba, nunca ponga con minúscula. Escriba siempre Dios con mayúscula. Cuando hablamos de Dios con minúscula, no estamos hablando del Dios verdadero, estamos hablando de dioses falsos, ¿ok? Así que usted corrija eso. Nunca más escriba a Dios, nuestro Dios, con minúscula. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Ahí se refiere a Satanás. Imagínense. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, Dios con mayúscula. Amados, nosotros tenemos que renunciar a toda cultura que traemos nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás ha influenciado la cultura del día 1. Donde Dios no está, ¿quién cree usted que está? Usted sabe que hay países que su raíz es cristiana y los valores son cristianos. No sé si es Puerto Rico uno de esos, Estados Unidos.
usted sabe, claro, culturalmente, obviamente ahora han pasado muchas cosas, pero nosotros no. Usted sabe que culturalmente tenemos mezclas. Lo partí diciendo. Quiere decir que toda nuestra base, nuestro fundamento de nuestra cultura está todo junto. Machi, creencia. ¿Me entiende? Que no quiero ser tan explícita, pero quiero que me entienda. ¿Qué mezcla hay ahí? Todo lo que es mezcla, ojo, se diluye. Lo que es de Dios no se mezcla, es Dios. No tiene que haber mezclanza, no tiene que haber esto de que se diluye algo. ¿Sí? Quiero decirle, el Dios de este mundo, Satanás, príncipe le llaman en todas versiones, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos que sí o sí renunciar a esta cultura. Quiero decirte algo, que cuando Jesús caminaba, lo primero que dijo es: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Te acuerdas? Que eso así partía su mensaje. El reino de Dios se ha acercado. Quiero decirte, iglesia, que tenemos que establecer el reino de Dios en mi vida, en mi casa, en mi iglesia. Porque culturalmente el reino de Dios era nuestra cultura. Cultura de reino. Necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas. Jesús siempre quiso que pudiéramos conocer su reino. Murió en la cruz por este reino. Mateo 4:17 NBI. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. Parece que esa palabra no se escucha mucho ahora en las iglesias. Arrepentíos y convertidos. Arrepiéntanse, iglesia. Arrepintámonos. Arrepintámonos. El reino de los cielos está cerca. El ser humano en su naturaleza caída está alejada de Dios. Usted lo sabe, ¿cierto? Usted sabe que cuando nacen los bebés, todos los bebés cuando nacen en una naturaleza caída. Es por eso que usted no le enseña a los bebés a pelear, no le enseña a ser egoísta, no le enseña a quitar los juguetes, no le enseña cosas así. La traen. Algunos niños se notan más que otros. Si tú dices, ¿de dónde aprendió eso? Hacen cosas como maldadosos, así. Tú dices, oh, le empierran el chicle al otro, como que cualquier cosa. ¿De dónde sacan eso? Es la naturaleza caída. Estos niños en un momento tienen que volverse a Dios y recibir a Cristo, porque es el único que hace que el hombre se vuelva a Dios. ¿Los niños necesitan a Cristo? Por supuesto que sí. Nacen en una naturaleza caída, todos. Por eso tenemos que llevar a los niños a Cristo, porque ahí ellos vuelven a religión, es religar, ¿cierto? Volver a juntarse a Dios, a unirse con Dios. El ser humano, ¿cierto? En su naturaleza caída está alejado de Dios. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. A través del Espíritu Santo Jesús nos enseña a vivir un estilo de vida diferente. ¿Cuál es este estilo de vida diferente? Valores, creencias, pensamiento, lenguaje, conocimiento, leyes. Nosotros no tenemos que regirnos por leyes de este mundo. Si bien es cierto, nosotros somos ciudadanos, acá estamos aquí y nos vamos a ir diciendo, yo soy, tengo mi cultura en los cielos, o mi reino no es de acá, entonces yo le pego a cualquiera.
todo lo contrario. ¿Sí? La obediencia es parte del reino. ¿Sí? Mire, enseña a vivir un estilo de vida diferente, con valores. ¿Sabía usted que ya se están perdiendo? Si bien es cierto, nosotros como país fuimos fundada la Iglesia Católica, con los españoles. Cuando llegaron los españoles, la religión, ¿cierto?, era la católica. Obviamente la católica por la Biblia traía valores, ¿sí? Pero si usted se fija en esta generación, la generación es mucho más gnóstica, en esta generación. Entonces obviamente hacer agnóstica no tiene los mismos valores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantar cultura de reino. Si en tu hogar tus hijos tienen cultura de reino, ellos los van a llevar a la universidad, al liceo, al jardín, a donde estén. Cultura de reino. ¿Sí? Cuando hablamos de valores y de lenguaje, ¿qué lenguaje cree usted? ¿Qué lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje de los hijos de Dios? ¿Ya? Si yo digo el Cordero de Dios, el Santo, la sangre de Cristo, ¿será cultura de reino? ¿A eso se refiere? El Cordero de Dios. No, eso no es cultura de reino. Eso es un coa evangélico. Es una manera de hablar que tiene el evangélico que el resto no lo entiende. A mí una vez me dijo, yo me encontré con una persona, yo nunca he hablado así, ustedes saben, no entiendo muchas cosas todavía. Y me dijeron, yo dije, ¿cómo está? Una chica que yo conocía, la había visto en una iglesia, entonces le dije, ¿cómo está? Bien, me dijo, pero ya Dios me cambió de la tierra, me trasladó a otra tierra, me dijo. Y yo en mi mente, tierra, no lograba entender a qué se refería. Entendí después, cuando le comenté a Iván, era como, Dios la sacó de esa iglesia y la llevó a otra iglesia. Pero ella me hablaba de tierra. Dios me cambió de esa tierra y me trasladó a otra tierra. Yo me hacía así como la imagen de un macetero, una planta. Después entendí, hay un coa evangélico que yo al menos no lo entiendo. Cuando te dicen cuánto tiempo usted lleva caminando, de que nací. No hablamos de lenguaje, ese es un coa evangélico, no es. Si usted quiere hablar y llevar a alguien a Cristo, no debe hablarle así. No tiene que usar ese tipo de lenguaje. No es correcto, porque la gente no entiende, incluso se puede asustar. Usted estaba en Egipto, usted salió de Egipto. ¿Qué más? Los fariseos, yo a veces molesto, sí, hago bromas con respecto a eso, como a las Dalilas y esas cosas. Pero se entiende, cuando hablamos de un lenguaje, es un lenguaje de amor. Un lenguaje de amor, donde no tiene que ver ni murmuración, ni cagüín, ni nada incorrecto. Vamos a hablar de cultura de reino todo este tiempo, iglesia, hasta que nosotros, de acá, nazca, crezca una cultura diferente. Somos, no sé cuántos somos aquí hoy, 40, no sé, 30, no sé, 100, 200, 1000. No sé, no sé cuántos somos, no, pero ¿a qué voy? Si nosotros decidimos cambiar, ser influencia, el que está al lado mío lo va a hacer. ¿Sí? No podemos quedarnos con el mismo pensamiento, no podemos quedarnos con la misma idea. No, es que yo voy a la iglesia y sigo siendo el mismo. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Entienda esto. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿NTV no tienes tú? ¿No tienes? ¿NTV? Tiene todo. Colosenses 1:13, ¿qué dice?
Pues Él nos rescató del reino de la... Léalo conmigo, ¿ya? Sea buenito. Mire, diga así. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Sí? No, 13 nomás. ¿Entiende a qué reino usted pertenecía antes? Al reino de oscuridad. De ahí dice la palabra que nos sacó, que nos trasladó. ¿A qué reino? A un reino diferente, al reino de Dios. Pero escúcheme bien, ¿usted sabe lo que es reino? Según un tipo de gobierno, la monarquía europea, por ejemplo, forma de gobierno concentrado el poder y los territorios en una sola persona. ¿Cuál era esa persona? Lo vuelvo a leer porque ninguno escuchó. Pongan atención. Tipo de gobierno, monarquía europea. Forma de gobierno que concentraba el poder y los territorios en una sola persona. ¿Cuál era esa persona? El rey. El poder que tenía el rey era absoluto. El rey se consideraba de origen divino. Por esto ejercía dicho poder, sin necesidad de atenerse a ningún tipo de limitación. Así era el poder del rey antes. Ningún tipo de limitación. ¿Por qué? Porque se creía que venía de origen divino. Las chicas están acá, estoy mirando a varias que se han ido, o se han ido en su mente. Quiero que vuelvan acá. Chicos, había un tipo de monarquía, ¿cierto? Donde había uno que gobernaba y todo pasaba por él. ¿Quién era? El rey. Y había una canción que decía: pero sigo siendo el rey, no tengo trono ni no sé cómo. Ya. Chicos, el rey, la palabra del rey era absoluta y la palabra del rey era ley. Anda a contradecirle al rey, anda que le digas no al rey. El rey frente al Eleazar ahí y el Eleazar frente al rey. Anda que el Eleazar lo mire, no va feo. Al tiro, descuartizado. ¿De qué ojo? Eleazar. Si así era. Lo llamaban, primero tenía que presentarse. ¿Se acuerda que Esther cuenta más o menos cómo debía presentarse? ¿Cuánto tiempo debía que estar perfumada, alistándose para ir a la presencia del rey? Esther nos cuenta, el libro de Esther nos cuenta cuánto tiempo debía estar ella, así como preocupada de ella antes de ir al rey. No cualquiera podía ir al rey. Ay, voy a ir a preguntarle al rey, hola, voy a golpear al rey, mira, tengo esta consulta. No. Tenía que prepararse para ir al rey. Cualquier gesto que hiciera, cualquier palabra que usted usara incorrecta, ojo aquí. A veces nos confundimos y creemos o vemos a Dios como un presidente, como un dictador. Pero se nos olvida que el único rey en un gobierno, en este gobierno, es Dios. Se nos olvida. No entendemos que hay un rey. La palabra del Señor dice, Mateo 6:33. Mateo 6:33. La voy a buscar en... Esta versión la voy a leer. Acá. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Miren, escúchenme bien. Nosotros venimos años a la iglesia. Años. Pero miren lo que dice. Busquen el reino de Dios
por encima de todo. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Mire, hay otra versión, que la TLA dice así: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey, que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Reconocer a Dios como un Rey. Lo primero que necesitamos para que esto sea un reino es reconocer que Dios es Rey. El único Rey, y su voz es ley. ¿Lo entiende, iglesia? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho algo y usted ni caso le ha hecho? ¿Cuántas veces Dios ha querido trabajar contigo y tú le has dado la espalda? ¿Cuántas veces Dios te ha ofrecido un trabajo y te dice, mira, ven a trabajar conmigo? O ven, quiero que hagas esto, y tú ni caso le haces. ¿Entiendes el concepto de rey? Rey absoluto, rey soberano, rey como majestad. ¿Entiendes el concepto de rey, de soberanía? Entonces tenemos que aplicarlo, no entenderlo, aplicarlo. Él es Rey. Y este lugar será un reino dirigido por un Rey. ¿Se entiende? Cultura de reino es reconocer y darle toda la gloria al único. Aquí nadie es merecedor de nada. Toda la gloria, todo viene de Él y todo es para Él. Cultura de reino es reconocerle solo a Él, al gran yo soy, al Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Entiéndelo, iglesia? Reconocer a Dios como un Rey para que se establezca su reino. Debo reconocer como Rey, donde Él haga su voluntad, donde yo sea quien obedezca. Quiero un reino en este lugar, quiero cultura de reino en este lugar. Tengo que reconocer, no de boca, de hechos, al único Rey. Si Él es Rey, yo obedezco. Si Él es Rey, yo asumo. Si Él es Rey, yo me postro. Si Él es Rey, yo me inclino. Si Él es Rey, yo entonces no soy nada. Él es Rey. ¿Entiende, iglesia? ¿Cuántos quieren que en este lugar haya un reino establecido por un Dios absoluto? ¿Cuántos quieren que en este lugar la cultura de reino se establezca en tu corazón y en mi corazón? ¿Sí? Vamos a orar entonces. Quiero que entiendas una cosa. Vamos a levantar banderas. Levantar banderas de que en este lugar el único Rey es Él. Todo aquel que quiera llevarse la gloria, todo aquel que quiera con astucia quitarle la gloria a Él, tiene que ser sacado. El único digno de la alabanza es Rey, este Rey. El único digno de nuestra voluntad. Escúchenme bien. Que Él sea el Rey significa que tu voluntad, Ahí está mi voluntad, lo que yo quiero. No se hace lo que yo quiero, se hace lo que Él quiera. Él es Rey, Él es soberano y Él es absoluto. Amén. Ponte de pie, iglesia, estamos terminando. Si puede, póngase de pie, hágalo. Vamos a orar. Queremos tu reino en este lugar, Señor. Prepáranos, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Prepáranos, Dios, Señor. Tú, el único que conoce nuestro corazón. Tu palabra dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá más que tú, Señor? Más en esta hora te decimos, ven a examinar nuestro corazón. Ven a examinarlo ahora, Señor.